Shalom, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Estamos aquí entonces iniciando una nueva materia, Dios mediante, agradecido del Señor hasta ahora por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que ha realizado con nosotros, nos ha dado. Iniciamos así entonces el estudio de homilética, ya esta materia tan interesante que a mí personalmente, verdad, me apasiona, me gusta mucho, ya una herramienta que nos permite poder trabajar, poder, ¿verdad?, preparar mensajes, estudios bíblicos para nuestras congregaciones, principalmente aquellos que están al frente de una obra o están ejerciendo como profesores de escuela dominical o como predicadores, etc. A veces tenemos el tema, a veces tenemos la idea, pero no sabemos cómo desarrollarla, cómo desenvolverla. Entonces, el estudio de homilética, ¿verdad?, nos permite poder desenvolver, ¿verdad?, abordar un texto para poder exponerlo delante de la congregación, así poder transmitir la palabra del Señor. Muy bien, vamos así entonces al inicio de nuestro estudio, de nuestro material. Estamos en la página número 1. Homilética. ¿Ya? Introducción, dice, a la salida de un templo se les preguntó a los asistentes al servicio religioso, ¿cuál fue el tema del mensaje del predicador? Solo 22 de 100 recordaban el tema del mensaje. Y cuando se les preguntó cuál fue el contenido del mensaje del predicador, tan solo 7 de 100 recordaban el contenido del mensaje. Siempre he querido, como todo predicador, alcanzar a mis oyentes con mi mensaje. ¿Ya? Este es un problema muy común hoy, ¿ya? En todas las congregaciones. ¿Qué es lo que pasa? Las personas van al culto, escuchan una palabra, pero ya al primer día, al segundo día, usted les pregunta qué fue lo que el pastor predicó, ya no recuerdan, no saben o vagamente tienen una idea. Y esto se debe muchas veces a varios factores. A veces la persona, ¿verdad?, tiene un problema de cognitivo, ¿verdad? Le cuesta grabar o entender las cosas, o muchas veces también se debe a que quien ha expuesto la palabra no lo ha hecho de una forma ordenada bajo un tema, sino que ha tocado diferentes temas o diferentes asuntos dentro de un mismo tema. Entonces esto hace con que la persona no pueda retener, ¿verdad?, o recordar qué fue el tema principal de lo que el predicador expuso. Entonces la homilética nos va a permitir ordenar nuestros pensamientos y poder, ¿verdad?, abordar un texto dentro de un tema específico, el cual va a quedar clavado, por decirlo así, ¿verdad?, como un clavo en la mente, en el corazón de la persona, de manera que, aunque pasen 4 o 5 días o un mes, la persona pueda recordar qué fue lo que se habló en aquella reunión. Siempre he querido, como todo predicador, alcanzar con mi mensaje, que lo entiendan, que les llegue al corazón, que produzca en ellos aquello por lo cual predico el mensaje, que yo les pueda hablar de tal manera que se sientan tocados por el mensaje y que lo recuerden. Bueno, este es el desafío, ¿ya? Y el deseo que todo predicador tiene, poder, en cierta manera, alcanzar el corazón de la persona, poder hacernos entender, ¿ya?, de la forma más clara el mensaje, ¿ya? Ahora bien, después de tantas predicaciones me vengo a enterar de que la inmensa mayoría de los oyentes de mis mensajes no recuerdan el contenido del mismo, ni al terminar la reunión. ¿Qué recordarán entonces mañana, la semana que viene, el mes que viene? ¿Cómo pueden producir mi mensaje los efectos deseados si ni siquiera la gran mayoría de los que escuchan lo recuerda al término de la reunión? ¿Ya? E inmediatamente me pregunto a mí mismo, ¿están durmiendo? ¿Estaban en otra cosa? ¿Por qué no prestaron más atención? Qué fácil, ¿verdad?, echarle la culpa y fracaso a las personas que me escuchan. Sin duda alguna, que yo mismo, como todos aquellos que pretendemos predicar el Evangelio de tal manera que deje resultado en la vida personal de cada oyente. Debo aceptar honesto y humildemente que la falla no está en el oyente, sino en mí mismo y en mi manera o forma de presentar el mensaje.
Este estudio tiene como objetivo dar herramientas para que la persona que está ministrando la palabra de Dios pueda tener un mensaje ya desenvolvimiento en el púlpito. ¿Ya? Un mensaje, o sea, que se pueda desenvolver de manera fácil, le permita desenvolverse de manera fácil en el púlpito. O sea, este estudio, ¿verdad?, nos va a permitir preparar mensajes, ordenar los pensamientos bajo un tema específico y hacer con que esto, ¿verdad?, venga a quedar grabado en la mente, en el corazón, y no solo grabado, sino impactar el corazón de la persona con la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es homilética? ¿Por qué estudiamos homilética? La homilética es la ciencia que enseña al predicador cómo preparar sermones. Esto es homilética, ¿ya? Es una ciencia que le enseña a usted como predicador, como maestro, como pastor, ¿verdad?, como obrero de la obra del Señor, cómo elaborar un sermón. De manera ninguna tal estudio anulará la inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay ciertos mitos, ¿ya?, que muchas veces yo como pastor, ¿verdad?, y predicador ya antiguo en el púlpito, llevo más de 29 años ministrando la palabra, he escuchado dentro de la iglesia de personas más ancianas, ¿verdad?, que las personas que estudian homilética o que predican dentro de las reglas de la homilética ya no tienen el Espíritu Santo, no tienen la unción de Dios o se vuelven mecánicos. Y esto es mentira, esto no es verdad. Al contrario, se van a tornar, ¿verdad?, ustedes más eficaces en cuanto, ¿verdad?, a la elaboración del mensaje y a la exposición del mismo delante de la iglesia, ¿ya? Y de ninguna manera lo que ustedes van a escribir o el bosquejo que ustedes van a llevar al púlpito con su Biblia va a anular la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, ya cuando quiere hablar, ¿verdad?, o obrar, no depende de nosotros, ¿ya? Y aquello que está escrito en ese bosquejo, ¿ya?, es inspirado por el Espíritu Santo, si no fuera así, ¿verdad?, no podríamos escribir de dónde surgen las ideas. Así que sáquense eso de la cabeza, ¿verdad?, de que aquellos que usan bosquejos en el púlpito para predicar no tienen el Espíritu Santo, porque eso no es verdad, o de que les va a quitar la unción. Ella apenas, dice, coloca los pensamientos inspirados en un orden tal que facilita la exposición del sermón. Todo ministerio de la palabra de Dios tiene su punto de partida en el púlpito y termina, ¿verdad?, en el púlpito. Por eso el predicador se debe preparar, ¿ya?, lo mejor que pueda a través de la oración y la meditación de la Escritura para preparar mensajes poderosos y transmitirlo con unción divina, ¿ya? O sea, todo predicador, ¿verdad?, que se prepara ya con oración y meditación de la Escritura, ya debe prepararse de mejor manera para poder, ¿verdad?, transmitir con unción divina el mensaje que el Señor, ¿verdad?, le ha entregado. Y la homilética nos permite eso. La homilética, ¿verdad?, nos permite nosotros, ¿verdad?, poder prepararnos de tal manera que podamos, como decía anteriormente, ¿verdad?, exponer la palabra de Dios de una forma clara, de una forma, ¿verdad?, bendito sea el Señor, que los oyentes, aunque pasen muchos días, ¿verdad?, puedan recordar lo que nosotros hablamos o enseñamos, ¿ya? Entonces hemos visto que la homilética es el arte, ¿verdad?, o es la ciencia que enseña cómo preparar sermón. Punto número 2. La homilética y la vida personal del predicador. La Biblia incentiva la búsqueda de conocimientos generales. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 3, vamos a leer la palabra del Señor, ¿ya? Proverbios capítulo 3, verso 3, ¿ya? Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, ¿ya? O sea, feliz el hombre que haya sabiduría y que obtiene, que busca tener sabiduría. Entonces, el propio Salomón, ¿verdad?, nos muestra que todo predicador debe buscar conocimientos generales. Ahora, todo predicador, ¿verdad?, principalmente tiene que buscar conocimientos de la fuente principal, ya que es la Biblia, la palabra de Dios. Todo predicador, ¿verdad?, que va a usar el púlpito a lo menos una vez por año, debería leer la Biblia completa.
a lo menos, ¿ya? Si es posible, 2 veces al año leer la Biblia completa. ¿Mm? Recordemos que cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Con mucha facilidad leíamos, qué sé yo, libros, ¿verdad? Que no tenían que ver con las cosas de Dios, como por ejemplo las Crónicas de Narnia, que son libros de casi 1000 hojas, ¿ya? Personas que leían, qué sé yo, El Señor de los Anillos, Un Condorito, o La Selección en Riverdale, no sé, ¿ya? A veces libros gruesos, tomos gruesos. Los leíamos, ¿verdad? Fácilmente en una semana. Y la Biblia a veces nos cuesta tanto. Y no debería ser así. La Biblia deberíamos, ¿verdad? Por lo menos hacernos el objetivo, ¿ya? Hacernos, ¿verdad? El hábito de leer por lo menos 10 capítulos diarios, para así, ¿verdad? Dentro de 5 meses, 6 meses, haber leído la Biblia de forma completa. ¿Por qué debemos leer la Biblia de forma completa? Porque si queremos ser buenos predicadores, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento principalmente de la palabra de Dios. Adiestrarnos con la palabra, ¿ya? Eh, Hace un tiempo atrás yo vi una película, ¿ya? El Samurái, que era un hombre, ¿verdad? Norteamericano, el último samurái. Trabajaba Tom Cruise. Y a él, ¿verdad? Enfrenta a los últimos samuráis de China, que se estaba modernizando, ¿verdad? Debido a la llegada de los ingleses. Y es tomado prisionero. Y es llevado, ¿verdad? A la colonia de los últimos samuráis, donde no se le mata, sino que se le deja con vida para estudiarlo, a fin de estudiarlo y poder conocer las tácticas del enemigo. Termina haciéndose, ¿verdad?, amigo del jefe de los samuráis y entendiendo y defendiendo la causa samurái. Y una de las cosas que Tom Cruise, es decir, el que interpretaba el papel, ¿verdad?, de este norteamericano, que le llamaba la atención, ¿verdad?, de los samuráis, de los japoneses, era el hábito y la disciplina. Eran dos cosas, hábito y disciplina. El hábito y la disciplina, ¿verdad?, de todos los días practicar con los diferentes tipos, ¿verdad?, de cosas que ellos realizaban, como por ejemplo tiro al arco, el uso de la espada, las manualidades. Todos los días, ¿verdad?, hacían lo mismo y llegaban a un punto, ¿verdad?, de tal perfección, ¿verdad?, que no erraban, no se equivocaban. Bueno, el predicador es lo mismo. El predicador tiene que disciplinarse y tener hábito, ¿ya? Todos los días estudiar. Leer, si es posible, 10 veces, 30 veces lo mismo, ¿ya? Y tratar de analizar los diferentes puntos de vista. Adquirir buenos comentarios bíblicos, ¿ya? Recomiendo comentarios bíblicos como de Matt Henry, John McDowell, William Barclay, ¿ya? Libros, ¿verdad?, que hablen sobre geografía bíblica, diccionarios bíblicos para buscar, ¿verdad?, significado de palabras tanto en griego como en hebreo, a fin de verdad de poder enriquecer el sermón y poder llevar una buena palabra a los oyentes, a las ovejas, ¿verdad?, que están hambrientas y que necesitan comer pastos verdes. Entonces, cuando usted, ¿verdad?, procura conocimientos generales, procura adquirir sabiduría, usted no está pecando, al contrario, usted se está preparando. Ya, la Biblia dice que Edra era un escriba diligente en la ley del Señor, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, ¿ya? Para inquirirla, para guardarla y para enseñarla en Israel. Amén. Los conocimientos son la principal razón de un sermón, en cuanto que la unción del Espíritu Santo en la vida de ese cuerpo. Pedro enseñó que se debe haber equiparación entre la gracia y el conocimiento. Vamos a 2 de Pedro, ya, capítulo 3, verso 18. Vamos allá, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí Pedro, ¿verdad?, nos habla y nos dice que nosotros tenemos que crecer tanto en la gracia como en el conocimiento. Por un lado tenemos que buscar el conocimiento, pero también tenemos que buscar la espiritualidad. Tenemos que buscar la gracia de Dios. No podemos, ¿verdad?, ser también cabeza llena de letra, pero sin la gracia, sin el aceite, la unción del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber un equilibrio, una equiparación. Hay personas que tienen mucha espiritualidad, oran mucho, bastante, ayunan, y eso no es malo, es bueno, pero descuidan el conocimiento, descuidan la palabra y son pobres en la palabra. Repito, tienen mucha espiritualidad, pero son pobres en la palabra, son muy básicos. Y por otro lado, también hay personas que son muy profundas en la palabra,
pero son, ¿verdad?, un valle de huesos secos, que les falta vida. Ya, sus sermones no producen vida. Tienen mucho conocimiento, ¿verdad?, pero no tienen la gracia. Entonces, tiene que haber un equilibrio. El predicador no deja de ser espiritual por el hecho de enriquecer sus sermones con conocimientos generales. Vea, por ejemplo, el lenguaje de Jesús, la narración de sus parábolas, tratando de cosas y objetos conocidos por los que lo oían. Jesús sabía que para revelar una verdad oculta tenía que llegar a esa revelación, tomando como base una verdad ya conocida. Jesús, ¿verdad?, en sus sermones eran muy enriquecidos con cosas cotidianas, ¿ya? Hablaba de la siembra, hablaba de la semilla, hablaba de los fundamentos de una casa, ¿ya? Utilizaba, ¿verdad?, múltiples ejemplos cotidianos. Entonces Jesús había como rabí, ¿verdad? ¿Ya? La palabra rabí, ¿verdad?, viene de la raíz hebrea rab, que quiere decir mucho. Eso quiere decir la palabra rab o rabino, mucho. Una persona que tiene mucho conocimiento, ¿ya? Jesús, ¿verdad?, era una persona, lógicamente Dios también, ¿verdad?, tenía mucho conocimiento general. Entonces sus sermones estaban siempre enriquecidos con cosas cotidianas que la gente conocía. Entonces ahí vemos que el propio Jesús, ¿verdad?, utilizaba estos recursos y nosotros también tenemos que utilizarlos, ¿ya? Página 2. La homilética y el desarrollo de la vida espiritual. No basta conocer la regla homilética, saber hacer un esbozo de predicación, ni tampoco tener facilidad de expresión, ni demostrar grandes conocimientos intelectuales, sino una vida de consagración a Dios. Bueno, repito lo que dije anteriormente. ¿Ya? La vida de consagración, la vida de altar, lo voy a llamar así de esta manera, ¿verdad? La vida de altar, de consagración, es muy importante. ¿Ya? Si nos demoramos, ¿verdad?, una hora en preparar un sermón, un esbozo, deberíamos, antes de predicar, por lo menos dedicar 2 horas a orar. ¿Ya? 2 horas estar delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que ese sermón que hemos preparado, ¿verdad?, pueda fluir ya de una forma natural, con la gracia y el poder de Dios. Amén. Y produzca efectos, produzca cambios, produzca fe, produzca vida en el corazón de las personas que nos oyen. El predicador, ante todo, es un siervo que hace la voluntad de Dios. Es un embajador que necesita estar en contacto con aquel que lo gobierna y hacer así su voluntad. Recuerde usted, de verdad, que cuando ustedes predican la palabra del Señor, ustedes están hablando del corazón de Dios. Si queremos hablar desde el corazón de Dios, ¿verdad?, no de nuestro intelecto, no de nuestro corazón, no de lo que nosotros pensamos que el hermano necesita o que la iglesia necesita, no, sino de lo que Dios quiere. Ya hablar, necesitamos estar en contacto con Él. Necesitamos tener una comunicación constante con el Señor. El predicador, cuando prepara un sermón, debe buscar la inspiración y la unción a través de la meditación y la oración constante. La pobreza espiritual de muchas predicaciones reside en la falta de oración y meditación en la palabra de Dios por aquel que la transmite. Por la oración el Espíritu Santo puede compungir los corazones penitentes y salvar pecadores arrepentidos. Pablo escribió a los creyentes de Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 4, verso 2. ¿Ya? Veamos. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Se da cuenta? Perseverar en la oración. Estar constantemente buscando, ¿ya?, la gracia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios para poder hacer la obra del Señor. Necesitamos. Todo aquel, ¿verdad?, que haga algo para el Señor en la obra del Señor necesita orar, necesita buscar. El poder del pastor o de los predicadores en sus oraciones en el púlpito depende del cultivo de sus oraciones particulares. Las más diversas situaciones esperan por el predicador. Decisiones a ser tomadas. Enfermo a visitar, un hogar de duelo, un culto, acción de gracia. En fin, para cada situación, una manera diferente de orar. La predicación del Espíritu es aquella que va bajo 2 llamadas: oración y meditación de la palabra de Dios. Si queremos que nuestra predicación, ¿verdad?, sea espiritual, produzca efecto, necesitamos meditar en la palabra, buscar conocimiento, pero también buscar en la oración la gracia de Dios. Amén.
Muy bien. En este curso, ¿verdad? Yo mediante la ayuda del Espíritu Santo busco, ¿verdad? De que el bosquejo, ya, de su sermón tenga, en primer lugar, un propósito, un tema, un texto, una introducción, divisiones, ¿verdad? Pueden ser hasta 3, están con números romanos, subdivisiones que están con letras arábicas, ¿ya? Y por último, ¿verdad? Una conclusión. Yo lo voy a acompañar paso por paso. Vamos a ir viendo cada uno, ¿verdad? De los componentes de un bosquejo, ¿ya? De sermón, ¿ya? Entonces nuestro sermón, este es el propósito de este curso, enseñarle a ustedes, ¿verdad? Cómo elaborar un sermón, ¿verdad? Un bosquejo que contenga todos estos componentes. Propósito, tema, texto, introducción, divisiones, subdivisiones y conclusión. Vamos a comenzar entonces con el propósito. Página 3. ¿Ya? El sermón demanda un propósito específico. Vamos a ver qué es lo que es un propósito y cuáles son los tipos diferentes de propósito que hay para cada sermón. ¿Ya? Sin antes hacerle entender, ¿verdad?, de que el propósito es el que nos va a permitir ubicarnos dentro de un tiempo real y hacernos entender frente a qué tipo de escenarios nos vamos a encontrar o enfrentar y qué tipo de sermón debemos exponer, ¿ya? El propósito, ¿verdad?, es como un arco, yo lo comparo como un arco con una flecha. Nos va a llevar a dar en el blanco, ¿ya? La determinación del propósito definido del sermón aporta grandes beneficios, tanto para el mismo predicador como para su congregación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, nos va a permitir orientarnos, ubicarnos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el primer propósito, el propósito evangelístico. ¿Ya? Los sermones, ¿verdad?, con propósito evangelístico, son los sermones, ¿verdad?, que tienen como objetivo persuadir a los perdidos a recibir a Cristo, Jesús como su Salvador personal. Los sermones que tienen este fin principal son clasificados como sermones evangelísticos. Todo sermón, ¿verdad?, con propósito evangelístico tiene este único propósito: persuadir a los perdidos a recibir a Cristo. Por lo general, ¿verdad?, los sermones evangelísticos se dan fuera de la iglesia, fuera del templo. No siempre, porque a veces también se hacen campañas dentro del templo, ¿ya? Y se traen también sermones con este tipo de objetivos, ¿ya? Pero por regla general se dan fuera ya del templo, en campaña evangelística al aire libre, en plaza, en canchas de deporte, etc. ¿Ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si a mí me invitan, ¿verdad?, a predicar, me dicen: pastor, queremos que usted vaya a predicar a la plaza. Va a haber ahí un trabajo evangelístico, va a haber danza, va a haber músicos, vamos a invitar a unos músicos cristianos que van a tocar ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y necesitamos que usted traiga la palabra. Yo tengo que llevar, ¿verdad?, un texto y una palabra que tenga como propósito, ¿verdad?, persuadir a las personas que no conocen al Señor, que andan ahí en la calle, que se van a acercar por curiosidad, para ver, para oír o por necesidad. Tengo que llevar un mensaje que tenga como propósito, ¿verdad?, persuadir a los perdidos a recibir a Cristo, o sea, un propósito evangelístico. Si me invitan a predicar, ¿verdad?, a la cárcel, vamos a suponer un caso, me van a invitar a predicar a una cárcel, ¿verdad?, a un módulo donde hay convictos, ¿verdad?, y por tráfico de drogas, qué sé yo, y muchas cosas más, pero que están necesitados del Señor y que no conocen al Señor. Yo tengo que, ¿verdad?, pensar qué tipo de sermón tengo que llevar. ¿Qué tipo de sermón tendría que llevar? Lógicamente, tendría que ser un sermón con propósito evangelístico, porque son personas que no conocen al Señor, ¿ya? Y tengo que persuadirlo a que ellos acepten a Cristo y acepten la gracia de Dios. Si me invitan a predicar, ¿verdad?, un asilo anciano de abuelitos, ¿ya?, que no congregan, que no van a la iglesia como nosotros, que no tienen una cultura de iglesia como la que tenemos nosotros, ¿qué tipo de sermón yo debería llevarle? Debería llevarle, ¿verdad?, un sermón que tenga como propósito evangelístico.
¿Por qué? Porque sus abuelitos no conocen al Señor. Entonces, este tipo de sermones con propósito evangelístico tienen la finalidad de persuadir a los perdidos a recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Se da cuenta que el propósito ya nos ubica dentro del momento y de la situación real? Por eso que el propósito es muy importante. Ahora, antes de seguir adelante con los propósitos, el propósito en el sermón no se pronuncia. Lo que se pronuncia es el tema. Ya cuando yo voy a predicar, ¿verdad? No digo, bueno, mi sermón tiene como propósito evangelista. No, 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 eso. El propósito es para mí. El propósito me lleva a pensar a mí, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con esto? ¿Ya? ¿Y a qué tipo de auditorio yo le voy a predicar? Ese es el propósito del propósito. ¿Ya? Pero el propósito no se anuncia, lo que se anuncia es el tema, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Bueno, ahí vemos el primer propósito evangelístico. Segundo tipo de propósito dentro de los sermones, ¿ya? Propósito doctrinal, ¿ya? De la palabra doctrina, que quiere decir enseñanza. Eso quiere decir la palabra doctrina que es tan mal usada y tan manoseada hoy en día. La palabra doctrina, amado hermano, quiere decir enseñanza. Y está en todos los libros de teología. Cualquier libro que usted compre, ¿verdad?, de teología, incluso el apóstol Pablo habla de doctrina, de enseñanza, de la doctrina de los apóstoles, habla. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es un término bíblico, no es un término humano que se inventó por ahí. ¿Ya? Es un término teológico que el propio apóstol Pablo, el gran teólogo Pablo, lo utilizaba. ¿Ya? De hecho, persuade y incentiva a Timoteo, ¿verdad?, a que enseñe con toda doctrina y paciencia, dice, ya a la iglesia que él estaba pastoreando. Entonces tenemos el propósito doctrinal. Ahora, ¿cuáles son los sermones con propósito doctrinal? Este es el propósito didáctico, dice, o sea, el de instruir a los creyentes, haciéndoles ver el significado de las grandes verdades de la fe cristiana, ojo con esto, subráyenlo, e indicando cómo estas tienen aplicación práctica a la vida diaria. Los sermones que tienen este objetivo principal son clasificados como sermones doctrinales. La doctrina, amado hermano, verdad bíblica, son 10. Cuando hablamos doctrina, hablamos de la doctrina de los ángeles, hablamos de la doctrina de Dios, hablamos de la doctrina de Jesucristo, hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, hablamos de la doctrina de la iglesia, hablamos de la doctrina, ¿verdad?, de las últimas cosas, de escatología, ¿ya? Esas son doctrinas. Doctrina no tiene que ver con el largo del cabello, el largo de la falda con la que se tiene que venir a la iglesia. Si se puede usar, ¿verdad?, aro o no, si se puede pintar o no, si puede usar aro o no puede usar aro, si puede usar collar, si no puede usar collar, ya, si las mujeres tienen que sentarse junto con los varones dentro de la iglesia, eso no es doctrina, son costumbres. Si se tiene que dar 3 gloria a Dios o no se tiene que dar, no, eso son costumbres. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de doctrina bíblica, hablamos de doctrina del bautismo, de la Santa Cena. Ese tipo son doctrinas, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen, ¿verdad? Un pastor me dice, pastor, mire, quiero invitarlo a predicar en mi iglesia, ¿ya? Y quiero que traiga un sermón doctrinal, una enseñanza sobre los ángeles, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Tengo que llevar un sermón, ¿verdad? Un estudio con propósito doctrinal, ¿ya? Que hable sobre los ángeles, ¿ya? Sobre la doctrina de los ángeles, ¿ya? Si alguien me invita, ¿verdad?, a predicar a una conferencia, me dice, pastor, necesito que traiga un estudio sobre el bautismo. Ese es un sermón, ¿verdad?, que tiene un propósito doctrinal. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ¿verdad?, tiene que ver con las grandes verdades de la fe, con las grandes enseñanzas como la Santa Cena, el bautismo, la Trinidad. Eh, la Trinidad, ¿verdad?, es una doctrina, ¿ya? Entonces, ese es el propósito doctrinal. Entonces, si usted a alguien lo invita a predicar, ¿verdad? Le dice, ¿sabe qué, hermana o hermano? Yo quiero que usted traiga un sermón sobre, qué sé yo, la iglesia. La iglesia. ¿En qué parte de la escritura, verdad, se menciona la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Entonces, ¿qué propósito tendría, verdad, ese sermón? ¿Evangelístico o doctrinal? Doctrinal, lógicamente, no puede ser evangelístico.
¿ya? Porque los sermones con propósito evangelístico tienen el propósito de persuadir a los perdidos a recibir a Cristo, ¿ya? Y cuando yo hablo de la iglesia, no puedo ir a predicar a la calle sobre lo que es la iglesia, ¿no es verdad? Puedo ir a la calle a predicar sobre el amor de Dios, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por los pecadores, etc. ¿Ya? Bien, tenemos un tercer tipo de propósito, ¿ya? El propósito de devoción, ¿ya? Este es el propósito de intensificar en los creyentes el sentimiento de amorosa devoción para con Dios, así como de guiarle en la expresión apropiada de la oración que Dios merece. Los sermones que se proponen este objetivo son clasificados como sermones de devoción. Este tipo de sermones, ¿verdad? Este tipo de propósito, ya hace con que uno haga y predique algo que lleve a la persona a amar más a Dios, eh, a tener más devoción por Dios, ya a admirar más a Dios, ya a adorar más a Dios. Entonces, estos son sermones que tienen como propósito, ¿verdad? Propósito de devoción. Intensificar en el creyente, ¿verdad? El sentimiento de amor, de devoción por Dios, ¿ya? Supongamos un caso, ¿verdad? Que a un pastor, ¿verdad? Usted lo invita y le dice, ¿sabe qué? Estoy viendo en la iglesia, ¿verdad? Una falta de amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios, con un cierto desinterés, una cierta frialdad. Entonces usted va a llevar un sermón que tenga como propósito, ¿verdad? Propósito de devoción, que lleva a los hermanos, ¿verdad? A intensificar ese amor, esa devoción por Dios. Por ejemplo, hablar sobre el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Bueno, hermano, estoy aquí en esta noche, ¿verdad?, para predicar sobre la importancia de amar a Dios y por qué tenemos que amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Entonces, ahí tenemos un propósito de devoción. ¿Ya? Podría hablar también, ¿verdad?, sobre la devoción de Abraham por Dios, cuando Dios le dice, ¿verdad?, toma a tu hijo Isaac y ve y sacrifícalo en el monte Moriah. Abraham tenía devoción por Dios. Dios estaba probando a Abraham, ¿verdad?, si amaba más a su hijo que a él. Dios lo estaba probando, le dice, y Dios probó a Abraham. Porque Abraham estaba muy engatusado, Abraham estaba muy, ¿verdad?, yoyo, como decimos acá en Chile, ¿verdad?, porque ahora tenía un hijo, entonces a lo mejor se descuidó en la oración, se descuidó un poco en los sacrificios, y Dios vio esto, entonces Dios probó a Abraham su devoción. Y Abraham no falló, porque cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham estuvo dispuesto. Entonces, si yo llevo este tipo de sermón, ¿verdad?, ¿tendría un propósito evangelístico, doctrinal o de devoción? De devoción porque intensifica, ¿ya? Estoy tratando, ¿verdad?, a través de esta palabra intensificar en el creyente el sentimiento de amor, de devoción para con Dios, ¿ya? Entonces, estos son sermones con propósitos de devoción. Amén. En cuarto lugar, tenemos el sermón con propósito de consagración, que es muy parecido al de devoción, pero hay una diferencia. Este es el propósito de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios. Los sermones que se proponen lograr este resultado son clasificados como sermones de consagración. O sea, este lleva, ¿verdad?, al creyente a consagrar tiempo, que hoy en día, ¿verdad?, es tan escaso y se nos hace tan corto. Pero lo lleva, ¿verdad?, al creyente a pensar, ¿verdad?, que es necesario que durante el día él consagre un tiempo para leer la Biblia, para orar. ¿Ya? Lo lleva también, ¿verdad?, a consagrar, ¿verdad?, y qué sé yo, dinero, no solo tiempo, dinero también, entregar su diezmo, su ofrenda, a consagrar tiempo para congregarse, etc. Estos son sermones con este tipo de propósito, de consagración, o de consagrar su vida para la obra misionera, etc. Supongamos, ¿verdad?, que un pastor me dice, pastor, necesito que venga a predicar a un congreso de misiones. Tengo varios jóvenes en la iglesia y necesito, ¿verdad?, candidatos para la obra misionera. Necesito, ¿verdad?, jóvenes, jovencitas que dediquen su vida a la obra misionera y que estén preparadas y dispuestas a prepararse para ir, qué sé yo, al Congo, para ir a África, a Mozambique, ¿ya?
a Latinoamérica, a Perú, a Bolivia, a iniciar una obra, a predicar la palabra. ¿Qué tipo de sermón, verdad, yo debería llevar? Un sermón, verdad, con propósito de consagración. E iría yo, verdad, y predicaría sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando allá en el capítulo, a ver, déjenme ver, conferir acá. Vamos a conferir antes de hablar, no vaya a equivocarme. Vamos a ver acá. Allá en Hechos capítulo 13, ¿ya? Dios llama a Pablo y Bernabé, ¿ya? Dice que el Espíritu Santo, ellos orando y ayunando, el Espíritu Santo los llama y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los tengo destinados, que los he llamado, que era la obra misionera. Y yo voy allá y predico, ¿verdad? Y muchos jóvenes entregan su vida. Ahí yo prediqué, ¿verdad? Y traje una palabra que tiene como propósito, ¿verdad?, de consagración. Ese era mi propósito, hacer con que los jóvenes, ¿verdad?, dedicasen su vida a la obra misionera, ¿ya? Otro pastor usted lo puede, ¿verdad?, invitar a predicar y decirle: ¿sabe qué? Necesito que los hermanos empiecen a diezmar, empiecen a ofrendar, ¿ya? Porque la obra de Dios necesita. Entonces usted va allá, ¿verdad?, y predica sobre aquella oportunidad cuando los israelitas, ¿verdad?, para construir el tabernáculo, Moisés hizo un llamado al pueblo, para que todo, ¿verdad?, aquel que sintiese tocado y sintiese en su corazón dar, qué sé yo, oro, plata, telas, talento, pudiesen traerlo, ¿verdad?, a fin de poder levantar el tabernáculo, erigir el tabernáculo y reconstruir, ¿verdad?, las piezas del tabernáculo. Y usted puede llevar un tipo de sermón sobre eso. ¿Qué propósito tendría? Evangelístico, de devoción, como anteriormente también, doctrinal, de consagración. Sería de consagración porque los hermanos están dedicando. Los israelitas dedicaron, ¿verdad?, oro, plata y todas esas cosas para poder construir el tabernáculo. ¿Se da cuenta? Entonces, el propósito se da cuenta que nos ayuda a ubicarnos en el tiempo, en el momento, en el lugar. En qué es lo que tenemos que hablar. ¿Cuál dirección tiene que tomar el sermón? ¿Ya? Entonces, estos son los sermones con propósito de consagración. Después tenemos un quinto propósito. Sermones, ¿verdad?, con propósito ético-moral. Ya cuando hablamos de la ética, hablamos de la moral, hablamos, ¿verdad?, en palabras simples de lo que es bueno o malo, de lo que se debe hacer o no se debe hacer. Estos son, ¿verdad? Este es el propósito de ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. Los sermones que procuran cumplir con este fin son clasificados como sermones éticos morales, o sea que atingen la moral, lo que es bueno y lo que se debe y no se debe. Por ejemplo, ¿ya? Si yo tengo, ¿verdad?, dentro de la iglesia personas, ¿verdad?, que están sirviendo al Señor, pero todavía tienen problemas de vicio, qué sé yo, de alcohol, de drogadicción, ¿ya? Entonces yo debería traer, ¿verdad?, un sermón con propósito ético-moral, a fin de hacerles ver a esas personas, ¿verdad?, que su conducta, ¿verdad?, no está correcta. Por ejemplo, podría hablarle, ¿verdad?, sobre ese texto que está en la carta a los Corintios, ¿verdad?, que habla y que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el templo de Dios, ¿verdad?, no debe ser contaminado con vicio, de cigarro, de alcohol, de drogas, ¿ya? Supongamos, ¿verdad?, que yo estoy teniendo dentro de la iglesia, ¿verdad?, hermanos que vienen a la iglesia, están sirviendo al Señor, pero todavía tienen costumbre, ¿verdad?, de robar en el trabajo, de traerse, qué sé yo, un martillo, un serrucho de recuerdo, eh, eh, de robar, ¿verdad? Entonces yo debería traer, ¿verdad?, un sermón con propósito ético-moral. ¿Por qué? Porque moralmente eso es malo, robar es malo. Entonces ahí yo podría usar un texto, ¿verdad?, dentro del mismo decálogo, los 10 mandamientos, que dicen: no robarás. ¿Ya? Supongamos que yo tengo, ¿verdad?, personas dentro de la iglesia que tienen dudas sobre el tema del aborto. Hoy en día está muy liberal el tema, ¿verdad?, con el movimiento feminista, de que no es pecado, de que el cuerpo es mío y todo el tema. Pero la Biblia tiene otra moral, la Biblia tiene otra ética diferente al mundo.
Entonces hay hermanas dentro de la iglesia, ¿verdad? Que son más llevadas a la tendencia, ¿verdad? Feminista. Yo debería traer un sermón, ¿verdad? Con propósito ético-moral y enseñar que a la luz de la Biblia y a la luz del pensamiento de Dios, ¿verdad? El aborto es malo, el aborto no es correcto. Entonces yo podría usar, ¿verdad? Uno de los mandamientos que dice no matarás. Y abortar, ¿verdad? Es matar al inocente. Entonces se da cuenta que estos sermones, ¿verdad? Con propósito ético-moral, tienen esta finalidad, ¿ya? Normar nuestra conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos y no con lo que el mundo piensa. Por ejemplo, ¿verdad? Tengo hermanos, ¿verdad? Que son medio revolucionarios y no les gusta someterse a la autoridad de verdad establecida por Dios acá en la tierra, llámese presidente, gobernador. Entonces yo tengo que traer, ¿verdad? Un sermón ético-moral que lo ayude, ¿verdad? A ese hermano a entender, ¿verdad? Que mientras vivamos en este mundo tenemos que sujetarnos a las leyes humanas, ¿ya? Establecidas por el país. Y ese, ¿verdad? Es un sermón que tiene como propósito ético-moral. ¿Se dan cuenta? Que el propósito a nosotros nos ayuda a ubicarnos. Amén. ¿Ya? Nos lleva, ¿verdad?, a entender qué es lo que debemos hablar, qué es lo que debemos decir, en qué momento, en qué lugar, ¿ya? Bajo qué circunstancias. Y por último tenemos el propósito de dar aliento, que es el que más a mí me gusta, ¿verdad? Este tipo de sermones, con este tipo de propósito, ¿ya? Son los sermones de dar aliento, ¿ya? Que dan aliento, ¿verdad? Que ayudan. ¿Mm? Este es el propósito de fortalecer y de dar aliento al creyente en medio de las pruebas y crisis de su vida personal. Los sermones que tienen esta finalidad son clasificados como sermones de aliento, ¿ya? O sea, de estimular, ¿verdad? De levantar si la persona está caída, ¿verdad? ¿Ya? Entonces yo llevo un sermón, ¿verdad? Con propósito de dar aliento. Ya supongamos, ¿verdad? Alguien está desanimado, está pasando por una prueba, una dificultad grande, y piensa que Dios lo abandonó y que Dios no lo va a librarlo. Yo puedo predicar un sermón, ¿verdad? Con propósito de dar aliento, y podría ser aquel texto, ¿verdad? Cuando Dios libera a Daniel de la cueva de los leones. Decir, no, hermano, Dios te va a librar, así como Dios mandó un ángel y cerró la boca a los leones, así Dios te va a librar a ti también. ¿Ya? O podría utilizar aquel texto de Isaías, ¿verdad? Que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por el fuego no te quemará, ni las aguas te ahogarán. ¿Ya? Ese tipo de sermón, ¿verdad? Tiene el propósito de dar aliento, de levantar a la congregación. ¿Ya? Se me invitan a predicar un lugar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo a través de la oración me hace entender y me habla y me hace ver de que en aquella congregación hay un desánimo. Entonces yo llevo un sermón con propósito de dar aliento. Mi propósito es dar aliento a los hermanos. Que sigan adelante, ¿ya? Que se esfuercen. Como Dios le habló, ¿verdad? Josué, allá en Josué capítulo 1, verso 7. Mira que te mando que te esfuerces, ¿ya? No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿ya? Estoy contigo, ¿ah? Esfuérzate, sé valiente. Entonces, estos son sermones, ¿verdad? Con propósito de dar aliento. Bien, hemos visto entonces los diferentes tipos de propósito y vemos que el propósito entonces nos ayuda a ubicarnos dentro del momento, del tiempo, de la ocasión. ¿Ya? Si usted, ¿verdad?, lo invitan a predicar un lugar donde las personas no conocen al Señor, usted, ¿verdad?, llevaría un mensaje, ¿verdad?, con qué tipo de propósito. ¿Cuál sería su propósito? ¿Ya? ¿Sería devoción, doctrinal, consagración? No, sería evangelístico. Si usted, ¿verdad?, lo invitan a una iglesia a predicar, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo, hablar sobre el Espíritu Santo, ¿qué propósito tendría ese estudio de ese sermón? ¿Sería devocional, consagración, dar aliento? No, sería doctrinal, porque doctrina es enseñanza. Si usted, ¿verdad?, lo invitan a un lugar, ¿verdad?, a predicar, ¿ya? Y el pastor le dice, ¿sabe qué? Necesito que los hermanos amen más la iglesia, ¿ya? Amen más a su pastor, amen más la congregación, ¿verdad? Se preocupen más por la congregación. ¿Qué tipo de sermón usted llevaría? Un sermón, ¿verdad?, con propósito de devoción, ¿ya? Si usted, ¿verdad?, lo invitan a predicar, ¿verdad?,
a una iglesia, ¿verdad?, que va a entrar en una campaña de oración, de ayuno, ¿ya? De vigilia, en campañas de vigilia. ¿Qué tipo de sermón usted llevaría? Un sermón con propósito de consagración, que lleve a los hermanos, ¿verdad?, a concientizarse lo importante, a tomar conciencia de lo importante que dedicar tiempo a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra. Si usted lo invitan a predicar, ¿verdad?, a un lugar donde, qué sé yo, hay, supongamos un caso, ¿verdad?, un hijo, ¿verdad?, metiéndose con la madrastra. Voy a llevar un caso extremo, ¿verdad? Voy a ir a un extremo. Como pasaba aunque increíble que a ustedes les parezca, ¿verdad? Esto pasaba en la antigüedad, en la iglesia de Corintio. Había un hijo que estaba con la madrastra, con la mujer que había sido su padre. ¿Qué tipo, ¿verdad?, de sermón yo debía llevar ahí? Un sermón, ¿verdad?, ético, moral. ¿Ya? Mostrar, ¿verdad?, que la relación entre un hijo y una madrastra no es correcta delante de Dios, ante los ojos del Señor. ¿Ya? Porque atinge la moral, afecta lo que tiene que ver las relaciones sociales. No es bien visto ni dentro de la iglesia ni fuera, en el mundo, peor todavía. ¿Ya? Si yo voy a un lugar, ¿verdad?, donde yo siento que hay desánimo y desaliento, no hay ganas de seguir adelante, luchando, batallando porque las cosas están difíciles, porque han despedido hermanos, porque hay hermanos que ya no quieren perseverar más. ¿Qué tipo de sermón yo debería llevar? ¿Con qué propósito? Un propósito de dar aliento, dar ánimo, esperanza. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta primera clase. ¿Ya? Le incentivo a que se aprendan los tipos de propósito, ¿ya?, de los diferentes sermones. ¿Ya? Apréndase los propósitos porque es muy importante, porque les va a ayudar a ubicarse dentro del tiempo, el lugar, ¿verdad?, y la necesidad que hay en la congregación o al lugar donde usted va a ir a predicar o ministrar. Un gran abrazo, Shalom Ubraja, paz del Señor. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Amén.